la situación actual del mundo, podemos notar cómo la economía cae lentamente, mientras los gobernantes nacionales se esfuerzan por tener control en cada uno de sus habitantes. En Colombia se ha reafirmado la visión de pobreza que viven miles de colombianos. En estos momentos se empieza a ver la desesperación en núcleos familiares en condición de pobreza extrema. Este panorama se agrava con la corrupción que vive en varios departamentos, en donde el sobrecosto de las ayudas humanitarias generan incertidumbre en el futuro social y económico de nuestro país. El sistema de salud de muchas ciudades y municipios está en colapso total al no tener los suficientes recursos ni el personal capacitado para atender el COVID-19 ni la emergencia que en él conlleva. No todo el aspecto social es malo. Comenzamos a ver ayudas mutuas como bancos de alimentos encargados del almacenamiento y la distribución de los mismos a las personas más necesitadas en estratos 1 y 2, alternándose con ayudas humanitarias económicas que contribuyen a la gestión social. Esta situación nos muestra cómo podemos generar estrategias sociales y lograr superar este gran obstáculo que frena nuestras vidas y afecta muchos factores necesarios para sobrevivir. Podemos generar criterios de responsabilidad tomando las medidas necesarias para no afectarnos ni afectar a los demás. La única manera de salir de esta crisis es siendo solidarios y aprender la adaptación que conlleva el coronavirus. El gobierno nacional ha creado importantes formas de ayudar a los colombianos, financiera y socialmente con las entidades más usadas por los colombianos, como el Fondo Nacional del Ahorro, Jóvenes en Acción, entre otros. Socialmente afecta a un nivel alto el COVID-19. El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de trabajo son desafíos que nos afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos. Uno de los grupos sociales más afectados son los trabajadores sanitarios, que son también uno de los grupos de mayor riesgo ante la actual pandemia. Uno de cada 10 infectados pertenecen a este sector, por lo que se aconsejan medidas para apoyarles psicológicamente en este momento de dificultad. Entre ellas, cambiar turnos en las posiciones de mayor estrés, incrementar la comunicación entre los equipos de trabajo, contar con personal de equipo psicosocial en los hospitales y asegurarse de que los trabajadores en primera línea eh, tengan una amplia experiencia. Otros grupos sociales a tener en cuenta en cuanto a impacto psicológico son las embarazadas, los niños señalados, los niños que los más pequeños pueden experimentar ansiedad al ver que un familiar fallece o debe recibir tratamiento. El mayor tiempo en casa de algunos niños en hogares en los que existen problemas de convivencia familiar los hace aún más vulnerables a que se enfermen o sientan estrés. Por ello, los expertos de la OMS enfatizaron que en general la respuesta a estos desafíos es mostrar afecto y cuidado hacia los demás, tomando en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social y proyectando cercanía a través de una llamada telefónica, un mensaje o una videollamada. El COVID en el aspecto económico. La mayor parte de los colombianos no cuentan con un salario fijo con el cual se puedan abastecer de bienes y servicios en esta cuarentena. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la economía mundial se reduciría un 0,5%, aumentando las tasas de desempleo, la disminución en la actividad económica de los países y las proyecciones que se tenían para estos. La parálisis no va a ser total, ya que el sector agro y el sector salud son los de mayor soporte en esta crisis. Sin embargo, se sabe que lo peor está por venir. El virus está llegando a un crecimiento exponencial y se entrelazan como dos luchadores de judo donde es difícil separarlo uno del otro. El impacto económico y social tiene tal magnitud que en Italia, la octava economía del mundo, ha perdido más de 45 millones de dólares de riqueza, equivalente a todo el PIB que tiene Bolivia. En cuestión de 3 semanas, se han registrado más de 22 millones de solicitudes
en Estados Unidos de desempleo, lo que no había ocurrido ni se había experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. En Wuhan, donde se empezó todo, la ciudad ya abrió, pero no todo volvió a la normalidad. Las personas están asustadas y viven temerosas de llegar a sus lugares de trabajo sin las normas de seguridad que se establecen. Además de esto, las naciones productoras de petróleo han disminuido sus peleas y han acordado bajar la producción de crudo. Sin embargo, esto no le ha hecho nada al mercado. ¿Cómo responderá Colombia ante la pandemia global que está existiendo en este 2020? A pesar de esto, el país tiene dos factores muy importantes que lo han dejado sobrepasar de los demás naciones del hemisferio. Estos dos factores son que tiene una actividad económica mucho más grande o mejor que la de otros países de América Latina, y otro factor muy importante es que Colombia se ha considerado uno de los países que mejor ha afrontado la crisis que está existiendo en este año, y así pues se enfrentó muy rápidamente la pandemia y se ha considerado una de las naciones que mejor ha podido enfrentar esta pandemia. Se espera que las universidades y los colegios regresen a sus clases el segundo semestre del año actual, pues claro está que si la curva de contagio se controla. Tan solo en 4 semanas de cuarentena, los efectos sociales y laborales han devastado a los trabajadores independientes e informales, así como en las microempresas que representan el 92% de tejido empresarial del país. Se hizo una encuesta a más de 9.000 empresas por parte de Confacámaras y esta reveló que el 94% reporta una reducción drástica en ventas desde el aislamiento. Y se dice que si se extiende podría mantener su nómina máximo entre 1 y 2 meses. Podríamos concluir que las empresas y las compañías ya se están quedando sin dinero y así no podrían pagar los salarios o las prestaciones de sus trabajadores. Andy confirmó que casi el 30% de las empresas no puede pagar más de un salario. Es por esto que ACOPI, gremio que representa las micro, pequeñas y medianas empresas, ha insistido en que el gobierno subsidie la nómina para la liquidez. Entre los sectores que la pasaban más mal eran los bares y los restaurantes. Estos gremios que representan estos negocios le han pedido al gobierno congelar los cánones de arrendamiento de los locales, así no sea en su totalidad. FENALCO, el gremio de los comerciantes, pidió incluso modificar las condiciones de los contratos laborales mientras dura esta crisis, al fin de garantizar que se mantenga la nómina. Para no mencionar los sectores que dependen de la aglomeración de las personas, como lo son los eventos y los conciertos. Un estudio de la Universidad de los Andes indica que había más de 9 millones de desempleados en estas actividades paralizadas, con lo que el desempleo podría elevarse a niveles insospechados. El gobierno ha anunciado miles de tipos de medidas para evitar que las empresas despidan a sus trabajadores. Asimismo, el gobierno creó programas para apoyar a las personas no cubiertas por planes sociales del Estado, como lo son el ingreso solidario, entre otras muchas otras medidas.